Isabella Loving, de 5 años, fue hallada inconsciente en su casa el 3 de abril por agentes del sheriff de Washoe. Los paramédicos hicieron todo lo posible para tratar de reanimarla, pero lamentablemente murió en el lugar. Rabia, una rabia completa y absoluta. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Hoy les contaré sobre una niña de 5 años que falleció en su casa tras más de una semana enferma. Y durante todo ese tiempo, sus padres nunca buscaron atención médica para ella porque estaban ocultando secretos muy oscuros. Esta es la historia de Isabella Loving. Isabella Loving nació en Cold Springs, Nevada, el 5 de julio de 2019, hija de Nicolás y Andrea Loving. Era una niña feliz y dulce que amaba el color rosa, bailar, pintar en la bañera y colorear. Isabella también tenía 2 hermanas mayores, un hermano mayor y un hermano menor. Andrea, madre de Isabella, tenía un hijo de otra relación y empezó a salir con Nicolás cuando el niño tenía 2 años. La pareja se casó y tuvo 3 hijas, incluida Isabella, antes de que Andrea quedara embarazada, con un niño pequeño, su último hijo y el hijo que Nicolás había estado esperando con tantas ganas. La familia vivía unida en su casa de Crystal Canyon Boulevard en Cold Springs. Los padres de los niños, Nicolás y Andrea, tenían un negocio propio llamado Extreme Remodeling LLC y, para un extraño, su vida parecía normal. Eso fue hasta que mirabas a su hija menor, Isabella. Al ver fotos de la niña, puedes notar que sus padres la apartaban. Frecuentemente tiene moretones, es delgada y tiene el cabello cortado muy corto. También puedes notar que su ropa parece de segunda mano, a diferencia de la nueva que usan sus hermanos. En muchas fotos, la pequeña Isabella luce triste y excluida, y mientras sus hermanas dormían en camas queen, Isabella debía dormir en un colchón de cuna en el suelo. Pero no parece que Isabella siempre fuera tratada así, porque una ex niñera de las niñas subió fotos en línea que muestran a la pequeña de bebé feliz, sana y bien cuidada. Esta mujer, que anteriormente cuidó a las niñas, confirmó que Isabella en algún momento fue tratada igual que sus hermanos. Yo soy Isabella. Pero una vez que nació el hermano de la niña, Andrea empezó a quedarse en casa con los niños y ya no se necesitaban los servicios de la niñera. En esa época se cree que las cosas empezaron a cambiar para Isabella. Andrea antes trabajó con su esposo dirigiendo Extreme Remodeling LLC, su negocio de remodelación de casas. Aunque el nombre de ese negocio había cambiado varias veces, probablemente porque se decía que la pareja le robaba a sus clientes. Se ha alegado que Nicolás y Andrea habían tomado varios de los depósitos de sus clientes, que les habían dado para completar las reparaciones de sus casas, en muchas otras casas de clientes. La pareja arruinó el proyecto y no volvió a arreglarlo. O simplemente se iban a la mitad del proyecto y nunca regresaban para terminarlo. Así que eso te da una mejor idea de qué tipo de personas son realmente Nicolás y Andrea. Alrededor de las 6:50 am del 3 de abril de 2025, el padre de Isabella llamó a emergencias porque su hija de 5 años, enferma la noche anterior, no tenía pulso y estaba fría. Los primeros en responder acudieron rápidamente a la casa en Crystal Canyon Boulevard, y en una habitación del piso de arriba encontraron a la pequeña Isabella, quien ya no respondía. Ella estaba acostada junto a un pequeño colchón para niños pequeños que estaba en el suelo. La niña presentaba lesiones visibles en cara, caderas, pelvis, brazos y genitales. Presentaba traumatismo oral y al menos 10 lesiones en el rostro. Desafortunadamente, no había nada que los socorristas pudieran hacer por ella, y la pequeña Isabella Loving, de 5 años, fue declarada muerta en el lugar debido a sus heridas. Los paramédicos sospecharon de las circunstancias de la muerte de la niña, por lo que llamaron a las autoridades.
Al tomar las primeras declaraciones, Nicolás dijo a la policía que Isabela se había caído recientemente de su camioneta y tuvo que sujetarla de los brazos para que no cayera al pavimento, lo que le causó lesiones en los brazos. También mencionó que ese día Isabela recibió un golpe en la cara con un bate de plástico por otro niño, lo que le provocó un ojo morado. Nicolás también dijo a la policía que Isabela se cayó de su camioneta por segunda vez en menos de una semana. En esa ocasión, ella se había caído al pavimento y sufrió una cortada en la cabeza. Él no dio explicaciones para ninguna de sus otras lesiones. El padre siguió diciendo que Isabela era muy torpe y que se caía seguido, incluso por las escaleras varias veces. Según Nicolás, él y su esposa habían planeado llevarla con un especialista en junio para ver por qué se caía tan seguido. Ambos padres de Isabela dijeron a los investigadores que ella había estado enferma unos 9 o 10 días antes de morir. Durante ese tiempo, ella tosía sangre y mucosidad, y la noche anterior a morir estuvo vomitando. Afirmaron que la habían acostado entre las 7 y las 8 de la noche. Fueron despertados en la noche por el hermano de la niña, quien avisó que ella vomitaba y estaban preocupados. Los padres se levantaron, revisaron a Isabela y al verla bien, volvieron a dormir. Nicolás revisó a su hija una vez más durante la noche antes de que se levantaran a la mañana siguiente y se dieran cuenta de que ella estaba inconsciente. Las autoridades preguntaron a los padres por qué no llevaron antes a su hija al hospital si estaba tan enferma. Mientras decían eso, los padres dijeron que era porque no querían que los doctores vieran sus heridas. Y también declararon que en el pasado les habían aconsejado no buscar atención médica para ella hasta que hubiera estado enferma por lo menos 12 días. Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. La pareja también le expresó a los oficiales que tenían miedo de que los servicios de protección infantil volvieran a involucrarse en la vida de la familia. Porque como se descubrió, sorpresa, los servicios de protección infantil habían abierto recientemente un caso contra los padres. Sin embargo, ahora ya estaba cerrado. Tras sus declaraciones iniciales, Andrea y Nicolás fueron citados al departamento del sheriff del condado de Washoe para un interrogatorio más detallado. En la entrevista, el padre de Isabela negó haberla golpeado, empujado, pateado o dado nalgadas y afirmó no saber cómo se causaron sus heridas graves. Trabajaba mucho y casi no estaba en casa. Cuando la policía le preguntó por las abrasiones en manos y dedos, insistió en que eran por su trabajo. Nicolás siguió describiendo incidentes recientes que podrían explicar las heridas de Isabela. Él dijo que su hija se cayó de su camioneta Ford una semana antes, pero luego el padre dio dos versiones distintas del incidente. En la primera versión, describió que su hija se cayó y se golpeó la cara contra el pavimento. Pero en la otra versión, afirmó que Isabela había puesto las manos para amortiguar la caída, por lo que no se golpeó la cara. El padre contó a los detectives que la noche del 2 de abril su hija de 5 años dijo sentirse mal y tener frío. Le tomó la temperatura, estaba en 96 o 97 grados, no llamó al médico, solo le dio un baño y la acostó. Nicolás se fue a dormir él mismo alrededor de las 9 o 10 de la noche. Luego lo despertaron alrededor de las 7 de la mañana porque alguien en la casa estaba muy alterado porque Isabela no estaba respirando. Pero durante el transcurso de esta entrevista, el padre terminaría admitiendo que él y Andrea en realidad encontraron a su hija sin respirar. Alrededor de las 2 de la mañana, no pidieron ayuda y esperaron casi 5 horas antes de hacerlo. Nicolás dijo que fue porque estaba consolando a su esposa, que estaba muy alterada. Confesó en la entrevista que Isabela estaba en un cubículo de 1.5 por 1.5 metros en su habitación. Comentó que él una vez encerró a su hija ahí como castigo, pero normalmente era su madre quien lo hacía. Cuando Andrea habló con los detectives, les dijo que la niña era encerrada en el cubículo de 1.5 por 1.5 metros, como castigo por cosas como robar dulces del dormitorio de sus padres. 4 días antes de llamar al 911, el 30 de marzo, informó que vio a su esposo Nicolás patear a Isabela en la entrepierna. Luego lo vio arrastrarla por la capucha escaleras arriba. Luego escuchó a Nicolás gritarle a Isabela y un golpe contra la pared, como si hubiera arrojado a la niña.
La madre notó que a su hija se le estaba formando un gran moretón en el ojo. Al día siguiente, al terminar el interrogatorio, Andrea dijo a los detectives: "Yo debería ir a la cárcel por no ayudarla y Nick por matarla". La policía buscaba hablar con las hermanas de Isabela, quienes dijeron que las despertaron a medianoche y las obligaron a bajar. Su papá les dijo que su hermana había muerto y que tal vez iban a hacer un viaje largo. En este punto, los detectives tenían suficiente evidencia para acusar y arrestar a Nicholas Loving, de 35 años, con un cargo de CA por causar daño corporal sustancial. Lo detuvieron con una fianza de $10 millones en efectivo, y aunque Andrea le dijo a la policía que debería ir a la cárcel por no ayudar a su hija, lo cual es 100% correcto, ella aún no ha sido arrestada. Tras el arresto de Nicolás, su explicación de por qué no llamaron a emergencias por casi 5 horas cambió. Antes se decía que consolaba a su esposa, pero ahora él lo afirmaba. Era culpa de Andrea que la llamada no se hubiera hecho antes porque ella quería huir. Andrea dijo que Nicolás no le permitió llamar porque quería enterrar a Isabela en el patio y luego huir a casa de sus padres en Virginia. Ella le dijo a su esposo que no podían hacerlo porque el cuerpo de la niña se descompondría. Sea cual sea la versión verdadera, parece que los padres finalmente decidieron sacar a Isabela de su cubículo de 1.5 por 1.5 metros, donde normalmente dormía, arrastrarla en su colchón por la habitación y luego simular que había muerto ahí. Después siguieron con la historia de que la encontraron inconsciente a las 7 de la mañana. Hasta ahora, la causa oficial de muerte de Isabela es desconocida, ya que el médico forense aún no ha completado su autopsia. Y cuando ocurra, espero que acusen a su madre. Como mencioné anteriormente, el maltrato continuo hacia esta pequeña es bastante evidente. En las fotos, al menos una fue tomada en Disneylandia unas semanas antes de la muerte de la niña de 5 años. Y no puedo creer que la hayan sacado en público así. Se ve tan desnutrida, lastimada y sin el cuidado adecuado. Se ha especulado en línea que quizá la pequeña Isabela era el objetivo porque era fruto de la aventura de su madre. Sin embargo, aunque esto suena como si pudiera ser una explicación razonable, no ha sido confirmado. Y muchos creen que la pequeña se parece mucho a su padre. Tras la muerte de Isabela el 17 de abril, Andrea dejó la casa familiar llevándose varios objetos. Sus otros hijos ya no estaban bajo su cuidado. Y parece que la madre no tuvo problema en regresar a la casa donde su pequeña acababa de morir, además de vivir ahí durante algunas semanas también. Diana Conger, madre de Andrea, la ha alojado desde entonces. Y también ha publicado en línea defendiéndola, diciendo que su hija fue víctima de violencia doméstica a manos de su esposo, Nicolás. Así que ella no debería ser culpada por la muerte de Isabela, lo cual es una tontería. Diana también ha intentado decir que cuando vio a Isabela en enero, solo unos meses antes de su muerte, ella estaba sana y bien. Tras la muerte de Isabela, Ashley Binney, tía del hijo mayor de Andrea Loving, ha encabezado protestas exigiendo justicia para Isabela y cambios en servicios de protección infantil. Ashley y otros ya habían reportado lo que pasaba con la niña de 5 años en casa de sus padres. El caso de la familia con los servicios de protección infantil se cerró solo un mes antes de su muerte. La tía y otros manifestantes exigen que los trabajadores sociales del caso Isabela rindan cuentas. También quieren que arresten y acusen a su madre, Andrea. A pesar de los casos abiertos, nunca sacaron a los niños porque ella mantiene la casa limpia y con comida, y eso es lo único que suelen revisar. Entran a la sala, la cocina, los dormitorios y todo se ve bien. Está bien, nos vamos, pero no entiendo cómo alguien ve a una niña desnutrida, con moretones y costras en la cara y dice, ¿ustedes hacen un gran trabajo? Ashley Binney, cercana a la familia, afirma esto. Había varios reportes por la preocupación sobre los niños. Algunos los presentó ella misma y dice que el sistema falló. Isabela, espectadores estadounidenses, nosotros cercanos a la familia, y yo estuve cerca de la amorosa familia. Hicimos muchos reportes durante años y no nos tomaron en serio. No podemos entrar y secuestrarlos aunque quisiera.
Ella dice que una solución a este problema es que si hay múltiples reportes presentados al CPS por incidentes como estos, se debe sacar a los niños del hogar. En ese momento, Han ocurrido varios casos donde padres han matado a sus hijos por falta de protección. y Vinny comenta que algunas personas creen que no les harán caso o no les creerán si reportan, pero aún así recomienda hacerlo. Sigue reportando cualquier cosa sospechosa, aunque creas que no sirva, y hazlo cuantas veces sea necesario. Ojalá las leyes cambien tras esto. Ahora también apoyan la ley Isabela, que exigiría más revisiones aleatorias de bienestar en los hogares. Donde hubo casos previos de CA, sí, dije casos previos, porque al parecer Nicolás Loving había sido condenado por CA en 2014. En cuanto al hijo mayor de Andrea, la pareja solo llevaba saliendo varios meses en ese momento. Cuando Nicolás le mordió al niño pequeño y le rompió el brazo, después de lo que él afirmó que había sido sacarlo a la fuerza de la bañera. Tras el incidente, Andrea pidió a los tribunales que no lo encarcelaran. Luego, ella se casó con este monstruo y también tuvo 4 hijos más con él. El juez solo le dio a Nicolás 5 años de libertad condicional porque tenía trabajo de tiempo completo y parecía arrepentido. Después, Nicolás y Andrea consiguieron el 50% de la custodia del hijo mayor de Andrea, ahora Ashley. Vinny también dijo que hubo numerosas ocasiones en las que estaba hablando por teléfono con Andrea y la escuchó gritarles a sus hijos. También sabe que la madre a menudo le pedía a Nicolás que saliera temprano del trabajo porque simplemente no podía manejar a los niños sola. Ashley dijo que era una tontería afirmar que Andrea había sido víctima de violencia doméstica. Nunca parecía tenerle miedo a Nicolás, sino que siempre hablaba de lo maravilloso que era como esposo y padre. Mujeres cuyas hijas jugaban conmigo. Las hermanas mayores de Isabela dijeron que no le permitían jugar con otros niños ni la veían comer. La madre y el padre mantenían a Isabela aislada. Si alguien le hablaba, enseguida los callaban. Incluso si Isabela tenía frío y le ofrecían una cobija, sus padres la rechazaban. Según una bibliotecaria de la escuela, cada vez que veía a la amorosa familia, Isabela nunca salía de su carriola. Aunque sabía que la familia era extraña, siempre pensó que la niña estaba enferma. La bibliotecaria reportó a los servicios de protección infantil tras ver un moretón en la cara de Isabela. Otra cosa muy reveladora sobre cómo se trataba a la niña de 5 años en el hogar fueron algunas publicaciones en redes sociales de su madre, Andrea, en publicaciones que hizo alrededor de la época de Navidad. Sobre la muñeca de elfo en el estante se sienten vibras muy extrañas. Muchas de las notas que escribió para las niñas de parte del elfo señalan a Isabela por portarse mal o simplemente se olvidan de mencionarla por completo. En una carta, Andrea dice: todos estarán mejor si hay más respeto. Mamá y papá también deben mostrarlo. Santa no está contento, pero dará a nuestra casa una segunda oportunidad. Tengan cuidado, no habrá tercera. La carta, en la que Andrea ni siquiera puede escribir correctamente el nombre de su propio hijo, continúa diciendo: y dile a tu papá, si alguna vez me vuelve a tocar, voy a agarrar su cinturón y él sabrá cómo se siente. Otra nota del duende dice: cuánta tristeza en un hogar alegre. Fui tocada por tu papá. No me lastimó, pero no estoy segura de lo que dirá Santa, o de que mamá esté molesta. Así que parece que la mamá usó al duende para amenazar a sus hijos en lugar de hacerlo un juego divertido como debería ser. Sin mencionar que las palabras que usa en muchas de estas cartas simplemente se sienten incómodas y extrañas. Tras su muerte, hicieron un memorial afuera de la casa donde vivió Isabela, de 5 años. Dejaron globos, flores, velas y peluches en su memoria. Muchos residentes de todo Cold Springs también han estado atando listones rosas por la ciudad y en sus vehículos en recuerdo de Isabela. Para simbolizar la lucha por justicia para ella, la noche del 11 de abril de 2025 se realizó una vigilia con velas por Isabela Loving, de 5 años. Durante este tiempo, los organizadores del evento pidieron a las personas que mantuvieran las luces de sus porches encendidas por ella. Les sugirieron cambiar sus focos por luces rosas y moradas, sus colores favoritos. Cientos de personas se reunieron en Cold Springs el viernes para honrar a una joven que falleció demasiado pronto.
Esto es totalmente... Es algo fuera de lo común, no hay palabras para describir cómo se siente la gente, es horrible. Me arrancó el corazón del pecho porque, en primer lugar, solo pensé en todos los años de abuso y el miedo que ella debió haber sentido. Sé que hubo personas que se comunicaron y hablaron con el DIF y que el caso se cerró y hay mucha indignación por eso. De hecho, me molestó mucho y como terapeuta he hecho muchos reportes al DIF y no se ha hecho nada, cuando esto se pudo haber prevenido. Ashley Viney conocía y quería a Isabela y dice que la niña era un rayo de sol, pero su ánimo se oscurecía. Isabela era una niña realmente hermosa, inteligente y sonriente en la medida en que podía disfrutarlo. En julio de 2025, la oficina del médico forense del condado de Washoe informó que concluyó la investigación sobre la muerte de Isabela. Se determinó que la niña de 5 años murió por neumonía bacteriana. Lesiones por fuerza contundente, desnutrición, deshidratación y negligencia médica contribuyeron significativamente a su muerte. Gracias. Gracias. En este momento, la madre de Isabela, Andrea Loving, quien no había sido arrestada anteriormente, ahora lo fue. Fue acusada de causar daño corporal sustancial y su fianza se fijó en $2 millones, pero Andrea aún no había sido acusada de asesinato. Pero no te preocupes, eso llegó unos meses después, en diciembre de 2025. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. También se elevaron a asesinato los cargos contra el padre de Isabela y Nicolás. Las investigadoras hallaron mensajes que probaban la participación de Andrea en el abuso físico de Isabela, ocurrido de diciembre de 2022 a abril de 2025, y a menudo incluía que Andrea solo le daba a Isabela un pedazo de pan como su nutrición diaria. Los mensajes de texto revelaron que Andrea preguntó varias veces a su esposo Nicolás si podía alimentar a la niña, pero casi siempre la respuesta era no. La evidencia también mostró que Andrea había estado buscando cosas en Google, como insuficiencia renal, sangre oscura de un forúnculo al reventarlo. Mi hija de 5 años está orinando sangre. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin comer? Y señales de que mi hija está muriendo. Increíble, todo esto en lugar de buscar atención médica para la pobre Isabela. Desde el arresto de Andrea, se han publicado en línea fotos del cubículo de madera, de 1.5 por 1.5 metros cerrado con llave, donde Isabela era obligada a dormir mientras sus hermanos podían dormir en una cómoda cama tamaño queen. Hablando de sus hermanos, se alega que Andrea les dijo que mintieran tanto a la policía como a los servicios de protección infantil, haciendo que culparan a otro de sus hermanos por las lesiones de Isabela. Cuando le preguntaron a Andrea por qué había permitido que el maltrato hacia Isabela continuara por tanto tiempo, ella dijo que no tenía otra explicación más que el hecho de que pensaba que Nicolás también podría hacerle daño a ella. Ella dijo que debió detenerlo, pero no lo hizo. Andrea admitió haber permitido que Nicolás le diera patadas a la niña en sus partes íntimas, en la espalda y en las piernas, mientras él llevaba botas puestas. Además, le dijo a la policía que había intentado llevar a su hija al médico, pero Nicolás le dijo que no podía hacerlo. La última vez que la niña fue al pediatra fue en octubre de 2022. Andrea y Nicolás tampoco inscribieron nunca a Isabela en la escuela, aunque ya tenía la edad, probablemente porque querían ocultar el abuso. Se dice que Andrea le dijo a su esposo que Isabela merecía el maltrato y que quería que él fuera quien se lo diera. Lori, vecina de la familia, comentó que vio a Isabela meses antes de su muerte usando mascarilla. Andrea dijo que era por un diagnóstico de leucemia, pero eso no era cierto. Tras la muerte de la niña de 5 años, Lori pudo recorrer la casa de los Loving. Mientras estaba adentro, notó cámaras de seguridad, puertas que se cerraban desde afuera y condiciones insalubres, especialmente en el baño principal. Lori también notó que Isabela tenía mucha menos ropa que sus hermanos. Andrea y Nicolás,
Las audiencias preliminares de Loving están programadas para el 6 de febrero de 2026. Además de la vigilia con velas para Isabela, el domingo 29 de junio de 2025 se hizo un recorrido conmemorativo en su honor. Unos 50 motociclistas y 30 autos salieron de Cold Spring Park y fueron por la US 395 al centro de Reno. Muchos vestían de rosa por Isabela, pues los organizadores dijeron que simboliza amor y recuerdo.